Buen día, la explicación de este video tiene que ver con el tema derivadas de funciones trigonométricas. Comenzamos la explicación del tema mostrando las tres reglas de derivación que vamos a utilizar. La derivada de la función seno sería la función coseno, mientras que la derivada de la función coseno es la función trigonométrica menos seno, y la derivada de la tangente es la función trigonométrica secante elevada al cuadrado. Vamos a utilizar las fórmulas de derivación que acabamos de mencionar para calcular derivadas de funciones. Como primer ejemplo tenemos la función f de x, cuya regla de correspondencia sería la suma de la función coseno más la función tangente. Notamos entonces que para calcular la derivada de f se debe de ocupar la regla de derivación de la suma, la cual nos indica que para calcular la derivada de esta suma se procede a calcular la derivada de la primera función y se le debe de sumar la derivada de la segunda función. Observamos entonces debemos de calcular la derivada del coseno y la derivada de la tangente. La derivada de la función coseno observamos que sería la razón trigonométrica menos el seno de x, mientras que la derivada de la tangente sería la razón trigonométrica secante de x al cuadrado, la cual se representa de la siguiente forma: sec con exponente 2. Y observamos entonces las dos derivadas estarían sumando. De esta manera tenemos que la derivada de la función f tiene regla de correspondencia menos seno de x más secante de x al cuadrado. Realicemos ahora un segundo ejemplo. Se desea calcular la derivada de la función g, cuya regla de correspondencia sería 3 veces coseno de x menos 5 veces el seno de x más 2 veces la función potencia x al cubo. Observamos entonces debemos aplicar primero la regla de derivada de la suma y la resta. Tenemos que sacar la derivada de la primera función, restarle la derivada de la segunda función y sumarle posteriormente la derivada de la tercera función. Procedemos a realizar la derivada de cada una de estas funciones. Tenemos entonces que la derivada de 3 por coseno de x, este valor numérico se reescribe y se calcula la derivada del coseno de x, la cual es la función menos seno de x. Escribimos su resultado y continuamos ahora realizando la derivada de esta función. Observamos que este 5 multiplica a la función trigonométrica, se reescribe por lo tanto el valor numérico 5 y se procede a calcular la derivada de la función seno de x, la cual es la función coseno de x. Por lo tanto, escribimos coseno de x. Finalmente, calculamos la derivada de la función potencia. Recordemos que la derivada de una función potencia sería el producto del exponente por la potencia disminuida en una unidad. Tendríamos entonces 3 menos 1. Y entonces ya tenemos aquí calculada la derivada. Procedemos ahora a realizar las simplificaciones. Aquí tendríamos menos 1 por 3, me quedaría menos 3 por la ley de signos. Más por menos, menos. Y el 3 se reescribe junto con la razón trigonométrica seno de x. Realizamos lo mismo con el 5. Menos 5 por coseno, menos por más, sería menos. Y el 5 se reescribe con el coseno, indicando la multiplicación. Posteriormente, aquí se simplifica 2 por 3, sería 6, y se simplifica el exponente, tendríamos 2, y por lo tanto, tendríamos la derivada de la función g. Realicemos un tercer ejemplo de derivada. Como tercer ejemplo, vamos a calcular la derivada de la función h, cuya regla de correspondencia sería 5 veces la tangente de x más 6 por x a la 4. Y todo esto elevado al exponente 5. Observamos que esta función h sería la composición de dos funciones. Las vamos a llamar dichas funciones la función f y la función g. Y de acuerdo a esta notación,
La fórmula de derivación para la composición de funciones sería la derivada de g evaluada en la función f y multiplicada por la derivada de la función f. Por lo tanto, para proceder a realizar la derivada se debe de identificar quiénes serían las dos funciones, la función f y la función g. Sabemos que la función h es una composición de funciones debido a que una función se encuentra dentro de otra función. Observamos entonces que la función que está dentro sería la función f, mientras que la función que está fuera sería la función g. Observemos que ya tendríamos identificadas las dos funciones, las cuales vamos a derivar, porque se requieren en la fórmula de derivación de la función de composición. Por lo tanto, la regla de correspondencia de la función f sería 5 veces la tangente de x más 6x a la cuarta, mientras que la regla de correspondencia de la función g sería la potencia con exponente 5. Y continuamos ahora realizando la derivada de la función f, la cual se resolvería obteniendo la derivada de la primera función, 5 veces tangente de x, y la derivada de la segunda función, 6x a la 4. Entonces procedemos a realizar la derivada y tenemos que la derivada de un producto escalar, el número sale de la derivada y calculamos la derivada de la función trigonométrica. La derivada de la función tangente sería la secante al cuadrado. Escribimos entonces secante de x y se eleva al cuadrado, más la derivada de esta función potencia. Observamos entonces el valor numérico se reescribe, el 6, y se realiza la derivada de esta potencia, la cual es el producto del exponente 4 con la potencia con exponente disminuido en una unidad. Procedemos a simplificar. El primer sumando de las sumas se puede reescribir como 5 multiplicado por secante al cuadrado de x. Esta notación y la anterior serían equivalentes. Y aquí la simplificación sería la multiplicación de 4 con 6, 24, y la resta de 4 con 1 me daría el exponente 3. Y observamos de esta forma tenemos la derivada de la función f. Procedemos a realizar la derivada de la función g. Para obtener la derivada tendríamos el producto del exponente por la función potencia con exponente disminuido en una unidad. Sería entonces 5 menos 1. Simplificamos, quedaría 5 por x a la 4. Tenemos entonces la derivada de la función g. Y para calcular la derivada de esta composición, simplemente sustituimos los valores que hemos encontrado. Se comienza colocando la regla de correspondencia de la derivada de la función g, la cual es 5 veces x a la 4. Escribimos el 5 y en lugar de la x escribimos paréntesis y el exponente. Observamos que no vamos a escribir la x porque dentro de la derivada de g debemos incorporar la función f, es decir, la que tiene regla de correspondencia 5 por la tangente de x más 6 veces x a la 4. Ahora faltaría multiplicar por la derivada de f, la cual es 5 veces la secante cuadrada más la función 24x al cubo. De esta manera tenemos la derivada de la función composición. Con esto estaríamos dando por terminada la explicación del tema derivada de funciones trigonométricas, en las cuales se han ocupado las diversas fórmulas de derivación, la derivada de sumas, las derivadas de productos escalares, la derivada de una composición de funciones. Les agradezco su atención. Muchas gracias.